Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer muchísimo la invitación que me ha formulado el Heraldo de Chihuahua y la Organización Editorial Mexicana para participar en este importante foro y que me hayan invitado a inaugurar este foro llamado Diálogos por la Democracia. Agradezco a Roberto Alvarado Gates, el director de El Heraldo de Chihuahua, y lo felicito por la iniciativa de organizar este encuentro. Saludo, por supuesto, a Alejandro Jiménez, director de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Le enviamos a través de él a Francisco Torres Vázquez un saludo y agradecemos mucho la hospitalidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua en este Paraninfo, y a través del doctor Abraham Paniagua, el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH, le enviamos al rector un saludo. Realmente es muy trascendente ante la nueva conformación política que vivimos a nivel nacional y estatal y los nuevos retos que surgen, la realización de un foro que convoca a emprender diálogos por la democracia. Y sobre todo porque en el centro de este foro se ha colocado una importante interrogante: si estamos solo ante la asunción de una nueva administración, del relevo de una clase política por otra, o realmente estamos ante la conformación de un nuevo régimen político. Y a mí me gustaría, a propósito de estos diálogos por la democracia, introducir uno de los temas que nos preocupan en el momento actual que vive México y que durante los últimos días y semanas hemos podido expresar con absoluta claridad, firmeza y también respeto, y que tiene que ver con el replanteamiento que tenemos que hacernos del federalismo. Si bien la inquietud no surge propiamente con la actual administración federal que encabeza el presidente López Obrador, debo decir que las consecuencias del debilitamiento del mismo sí parecen haberse exacerbado al sufrir intentos constantes de centralización, dejando poco margen de maniobra a los gobiernos locales. Jacinto Falla ha señalado que el federalismo es un pacto establecido por voluntades, hecho por participantes que tienen capacidad y libertad de ejecutarlo. Entonces, quienes lo pacten son autónomos y la federación es la conexión de entidades autónomas. Sin esta característica no puede darse un sentido firme al pacto que los lleve a la forma de federación. James Madison ha señalado que el federalismo es un sistema de gobierno democrático que supera al del Estado centralizado, ya que se cuenta con una doble división del poder, horizontal y vertical, mientras que el Estado centralizado solo reposa en la división horizontal del poder. Tiene sus raíces en nuestro país desde que éste se instauró como Estado-nación independiente en la Constitución de 1824. Para 1836 se adoptó una Constitución de corte centralista que abolió el esquema federal. Sin embargo, el federalismo fue retornado a la Carta Magna en 1857 y desde entonces se ha mantenido nuestro país sin una interrupción formal como una república representativa, democrática y federal. En este sentido, se prevé la existencia de estados integrados en una federación cuyo funcionamiento, estructura y distribución se encuentra regida por lo dispuesto en la Constitución. Todo bajo un pacto federal consistente en que las leyes locales no podrán contravenir las estipulaciones de la Carta Magna.
Ahora bien, como sabemos, el poder público nacional se divide en dos grandes secciones, y aquí me remito a los trabajos que en esta materia de manera muy brillante ha realizado Elisur Arteaga Nava, quien señala que el poder público nacional se divide, se separa en dos grandes secciones: la central, depositada en poderes, entes, órganos y en general autoridades. A ellos se les denomina poderes de la Unión o autoridades federales. Pero la otra sección, la estatal, está conformada por los estados que son miembros de la Unión, que gozan de autonomía. En ejercicio de ella se han dado su constitución y leyes, tienen sus propios poderes, entes y órganos y autoridades. Y me parece fundamental que hablemos de los fenómenos que se han desarrollado a partir del federalismo para dilucidar las acciones impostergables para el fortalecimiento del sistema político y democrático de nuestro país. Esto es, si no discutimos realmente la vigencia de los actuales componentes, sobre todo el fiscal, en términos del pacto federal, no estaremos entrando al fondo de uno de los grandes retos que tiene el sistema democrático en nuestro país. Paradójicamente, nuestro modelo de federalismo se ha caracterizado históricamente por su centralismo, que durante el régimen priista, por ejemplo, se expresó en un presidencialismo avasallador, autoritario, unipersonal, concentrador de poder, situación que permitió una violación flagrante de la Constitución, que nos condujo a una subordinación de los gobiernos subnacionales, cuando uno de los principales objetivos del federalismo era que en países con una gran extensión territorial hubiera un desarrollo unificado sin la necesidad de la autorización del centro. Por años se ha creído que la federación tiene amplias facultades, cuando en realidad es todo lo contrario y se encuentra limitada para que las entidades federativas ejerzan en el justo medio su soberanía y atribuciones. Este fenómeno ha llevado ciertamente a una falta de eficacia e inmediatez en la relación entre los centros de decisión y los destinatarios de la acción pública, por lo que resulta fundamental la descentralización en pos de generar nuevos equilibrios entre niveles de gobierno, así como nuevos márgenes de acción a nivel local, porque nadie mejor que los gobiernos locales conocen y tienen cercanía con las problemáticas de su población. El desarrollo de la ciudadanía implica directamente un gobierno local también desarrollado en cuanto a instancia primaria del poder y de respuesta organizada de los asuntos públicos, y a la vez como espacio básico de realización de los atributos ciudadanos. He señalado que desafortunadamente, cada vez con mayor regularidad, vemos un desdén por los gobiernos locales, hasta una subestimación de la fuerza local, lo cual se traduce en una afectación en materia de oportunidades de crecimiento y de desarrollo. En Chihuahua hemos podido apreciarlo de manera muy clara a través primero del castigo que recibimos del gobierno federal en la administración del presidente Peña Nieto, y ahora con la que consideramos injusta redistribución del ingreso fiscal hacia las entidades federativas en su conjunto, derivada de un convenio de coordinación fiscal que data desde 1978, un convenio que fue impulsado por el entonces presidente López Portillo y que desde entonces no ha actualizado ninguna de las fórmulas, ya no digamos la general del 80-20,
y menos los criterios de redistribución de lo que la federación se lleva de las entidades. En este sentido, y ustedes lo han podido escuchar en los últimos días, he vuelto a proponer lo que el 4 de enero de este mismo año le planteé al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: la impostergable convocatoria a una nueva Convención Nacional Hacendaria que replantee los términos de la recaudación federal participable y desarrolle nuevos criterios para una asignación más justa y equitativa. Chihuahua entrega a la Federación $1 y la Federación, entre participaciones, aportaciones, programas concurrentes e inversión federal directa a Chihuahua, nos regresa solo 42 centavos. Otras entidades como Chiapas, como Tabasco, como Oaxaca, entregan a la Federación $1 y les regresan 5.40, 6.20 y 7 pesos. Ya no cumple el actual convenio de coordinación fiscal con los objetivos del acuerdo fundamental que es entre la Federación y los estados. No solo porque ha venido perdiendo su actualización en términos económicos. Hoy mismo las participaciones y las aportaciones bajo la fórmula actual ya ni siquiera superan la inflación. Descontado el costo del dinero calculado para el año, Chihuahua recibiría en términos reales 500 millones de pesos menos que los que recibimos este año en el proyecto del llamado Paquete Económico 2020. Pero falta también actualizar las fórmulas en relación a educación, a la salud. Ya ni siquiera cubren el costo, insisto, de la inflación. De por sí, varias entidades federativas teníamos problemas por los déficits presupuestales operativos que nos heredaron, independientemente de las enormes deudas bancarias y bursátiles que se dejaron a varias entidades como Chihuahua, como para todavía enfrentar recortes provocados por un esquema de distribución injusto que provoca inequidad y que impacta en el desarrollo de los estados. Si queremos fortalecer la democracia en serio, es ineludible tocar el tema del federalismo, que es el que puede generar auténticas bases para el desarrollo regional, la competencia y la competitividad de las entidades federativas. Los mexicanos vivimos en municipios y en estados, y ahí es donde se tiene que reflejar el mejoramiento de las condiciones de infraestructura para poder crecer. Por ello, he convocado y aprovecho este acto, este foro, este extraordinario Diálogos por la Democracia, para proponer que el tema del federalismo se vuelva a situar en la agenda del debate político del país, bajo la urgente revisión del Pacto de Coordinación Fiscal. Queremos que cambie la fórmula del 80-20, esa fórmula en la que el gobierno federal recauda el 100, distribuye el 20 y se queda con el 80%, según el artículo 2 de la Ley General de Coordinación Fiscal y el Pacto Nacional de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una fórmula más justa y equitativa, del 70-30, donde también los municipios tendrían un incremento considerable muy importante. El país no puede continuar dándole a los estados el 20% de la recaudación federal participable y la federación quedándose con el 80%. He planteado que Chihuahua tiene la obligación política y jurídica de analizar con toda seriedad y de estudiar los términos de su adhesión al Convenio Nacional de Coordinación Fiscal, porque hasta el momento nuestro empeño en el ordenamiento del gasto y del ingreso no se ha visto reflejado en el presupuesto federal. Nosotros somos nación y nunca dejaremos de sentirnos mexicanos y de amar a nuestra patria,
pero necesitamos algo más equitativo, necesitamos algo más justo, con nuevas fórmulas y adicionando nuevos criterios en la fórmula de distribución fiscal. Por supuesto, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, combate a la corrupción. La tendencia respecto al descenso de la inversión federal en Chihuahua habla de que no hay reciprocidad en términos de justicia redistributiva, lo cual se aleja totalmente del espíritu del Pacto Federal, que buscaba, en el tema de la fórmula de distribución al menos, que las entidades y los municipios obtuvieran más recursos. Por ello es importante que los niveles de gobierno, que el Congreso Federal, nos reunamos para que, a la luz del paquete económico 2020, discutamos la actualización, la renovación de ese acuerdo de coordinación fiscal. Según la CEPAL, desde una perspectiva macroeconómica, el proceso de descentralización debe cumplir con algunas características, entre las cuales destaca la necesidad de una mayor autonomía financiera y las correspondientes facultades tributarias que permitan una generación estable de recursos y un comportamiento responsable en materia fiscal. Urge, pues, clarificar muy bien una distribución de cargas tributarias entre Estado, municipio y Federación. No nada más se trata de aumentar el porcentaje de distribución del Fondo General Participable. También tenemos que ir, por supuesto, a discutir las contribuciones que pueden cobrar unos y otros, y luego todas las medidas que los estados y los municipios tenemos que poner en marcha, como las que hemos implementado en Chihuahua, para sanear las finanzas, para garantizar la transparencia, la austeridad, el manejo escrupuloso de los recursos públicos. Urge, en suma, unirnos como la federación que somos, para replantear la coordinación fiscal, pero también para trabajar en el fortalecimiento del federalismo en su integridad. Como bien lo ha señalado el investigador Javier Hurtado, el federalismo no está en crisis en México. Lo que está en crisis es un modelo de federalismo descoordinado y centralizado, un federalismo con preeminencia del Ejecutivo Federal, con la creación de órganos nacionales y la expedición indiscriminada de leyes nacionales y generales. México es un caso paradigmático. Sin lugar a dudas, es el Estado federal más centralizado de los 28 que existen en el mundo, reafirmándose ese rasgo de manera persistente en los últimos 19 años. El debate actual sobre la democracia pasa necesariamente por debatir el federalismo y debe incluir propuestas destinadas a revertir las desigualdades que prevalecen entre el centro y las regiones, pues el diseño de las políticas económicas y sociales deben dar cabida a la participación de los gobiernos locales con el fin de aumentar la eficacia de la acción gubernamental. Hay que señalar que la mejor manera de contribuir al federalismo es con el fortalecimiento de nuestras instituciones, de nuestra cultura democrática y de la participación de la sociedad civil organizada. Y estas deben sustentarse en principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la corresponsabilidad y la equidad. Deseo que estos diálogos sean fructíferos y contribuyan a la reflexión sobre los temas cardinales para el fortalecimiento de nuestra democracia, y que sea, por supuesto, para bien de Chihuahua y salud de la República. Muchas gracias.